Hermanos, ¿alguna vez usted ha abierto una novela, un libro, y lo ha empezado a leer y no entiende lo que está pasando hasta que empieza a leer desde el principio hasta el final y dice, ya entendí lo que estaba haciendo el autor? O cuando va al cine y llega tarde y la película ya ha iniciado y después la vuelve a ver desde el principio y dice, ya entendí lo que estaba sucediendo. Yo quiero estudiar con ustedes, hermanos, el panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento. El beneficio que tiene la Iglesia Bíblica Berea y que yo reconocí inmediatamente cuando tuve la oportunidad de enseñar en la escuela dominical fue el hambre que la Iglesia Bíblica Berea tiene por la Escritura. Yo estaba enseñando y ustedes estaban, pero como pistolero, a ver en qué cita iba a ir la enseñanza para buscarla. Pero a veces nos pasa que no sabemos cuál es el contexto de lo que estamos leyendo. Y es algo bien importante, fundamental para nuestra lectura. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que estamos leyendo? ¿A qué se refiere todo el libro? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su estructura? ¿Quién es su autor? ¿Quién es su audiencia? ¿Cuál es la época que está viviendo? Es tan importante, tan valioso, no solo para predicar o dar una clase, sino también para nuestro estudio personal día a día. Así que el propósito que tengo en este resto de tiempo que me permite el Señor de hoy y los subsecuentes miércoles, quiero tratar con ustedes lo que es el panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo ven ahí en la pantalla. Claro, vamos a ir libro por libro, así que vamos a durar un poco más de 66 clases. Quise iniciar con Génesis el día de hoy, pero me parece valioso hacer una pequeña introducción, una breve introducción de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué es autoritativa? ¿Qué dice sobre su canonicidad? Sobre por qué podemos confiar en las copias que tenemos en nuestra mano de la Biblia. Entonces, antes de entrar ahí, quiero darles algunos recursos que usted puede tener para estudiar. Estos son algunos recursos que usted puede agotar, que usted puede estudiar en su casa, interesarse en ellos, que hablan acerca del panorama de la Biblia, sobre el canon de la Biblia y sobre el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Usted puede ver ahí panorama del Antiguo Testamento, también manual bíblicos, puede ver el canon de la Escritura. Hay muchos recursos que usted puede hacer. Porque lo que voy a hacer ahora es solamente abrir una ventanita pequeña de muchos temas muy profundos. Si hablamos sobre el canon de la Escritura, bueno, se han escrito muchos libros de mucho volumen sobre el canon de la Escritura, pero yo solamente voy a dedicar un breve tiempo. Así que estos son recursos muy, muy valiosos que usted puede tener en su casa o puede tenerlo ahí en su librería, en donde puede enriquecerse. Muchas veces no sabemos qué leer, qué libros comprar, cuáles son. Bueno, esto es una buena lectura. Algunos de ellos son de profesores del seminario y alumnos del seminario, como el manual del bíblico del Dr. MacArthur. También una introducción a la crítica textual, que es este gris. No sirve el láser en las pantallas LED, pero en este gris es de un estudiante graduado del seminario. Génesis es del Dr. Avis Carballosa, otro profesor. Y que está más acá a la esquina, The World and the World, es otro profesor que escribe ahí. Son muy recomendables que usted puede estudiar. Ahora, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué debo estudiar la Biblia? Yo llegué a la Iglesia Bíblica Berea hace 20 años. ¿Por qué debo estudiar la Biblia completa una vez más? ¿Por qué debo de hacerlo? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Yo creo que todo creyente debe saber responder esa pregunta. ¿Por qué yo debo estudiar la Biblia cada vez más? Cada año estar estudiando la Biblia por completo. A pesar de que yo tenga tantos años en la iglesia, ¿por qué debo estudiarla una vez más? Bueno, es importante estudiar la Biblia, hermanos, porque la Biblia contiene la mente y la voluntad de Dios para la vida cristiana.
Es la única fuente de autoridad divina y absoluta para el creyente. Ningún otro libro para el creyente tiene esta autoridad. Ningún otro libro tiene la autoridad que tiene la Biblia. Es una autoridad absoluta, es una autoridad divina, porque contiene la mente de Dios. Es la palabra de Dios inspirada que nos está hablando y que nos está dando su voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida cristiana. Si me acompaña, por favor, a 2 de Timoteo, un pasaje muy conocido. 2 carta de Pablo, al apóstol, de Pablo el apóstol a su hijo Timoteo. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios reclama esa autoridad divina. Solamente es a través de la palabra que el cristiano tiene por seguro decir: yo hago lo que hago porque Dios lo dice en su palabra. Es la única fuente de autoridad para nosotros. Cada creyente debe saber que los términos autoridad e inspiración nos ayudan a entender la importancia de la Biblia. Entonces, estudiamos la Biblia y es importante estudiar la Biblia porque es autoritativa, pero también es inspirada. Es inspirada. Ningún otro libro tiene esa autoridad porque no son inspirados por Dios. A pesar de que sea un buen libro, a pesar de que tenga una buena moral, ninguno tiene la autoridad que la Biblia lo tiene por causa del autor, que es divino. Amén. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia presenta fielmente el carácter de Dios y presenta una invitación al mundo para que vengan a Él en busca de la salvación. Ahora, ¿qué beneficios hay al estudiar la Biblia? ¿Qué beneficios tengo? Ya vimos que es importante porque es autoritativa, ya vimos que es importante porque es inspirada por Dios. ¿Qué beneficios yo tengo al estudiar la palabra de Dios? Si ya la estudié 20 veces porque tengo 20 años en la iglesia y cada año la leí completa, ¿por qué debo estudiarla una 21 vez más? Bueno, el creyente que estudia las Escrituras se beneficia en su caminar diario con Dios. Vea lo que dice Juan 17:17, un pasaje muy conocido. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17:17. Este es un beneficio que encontramos de estudiar la Biblia, es nuestra santificación. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Dice, ¿cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Usted lee la palabra de Dios y se santifica porque está leyendo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces un beneficio es nuestra santificación, pero también otro beneficio lo leemos en Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11 y versículo 28. Lucas capítulo 11 y versículo 28. Mientras él decía estas cosas, dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Unos dicen que es la primera católica de la iglesia, reverenciando a María. Y él le dijo, antes bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero oír y guardar. Entonces, otro beneficio es una bienaventuranza, somos bendecidos. Pero también la Biblia nos ayuda en otra manera. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, nos guarda la pureza. La Biblia es la guía para el camino, como lo dice también Salmo 119.
La Biblia es, lámpara es a mis pies tu palabra, dice este salmo. La fuente de poder, como Romanos capítulo 10, versículo 1:16 lo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La Biblia es una fuente de poder espiritual que cambia los corazones, transforma las mentes, cambia familias enteras. Aquellos que odiaban a Dios ahora viven para agradar a Dios. Es un poder increíble. Pero también la Biblia nos da crecimiento, como primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 lo dice. Estudiar la Biblia fomenta el crecimiento espiritual, hace crecer constantemente. Entonces, si usted tiene 20 años en la iglesia y la ha leído 20 veces, una 21 vez más, le va a beneficiar en todos estos sentidos. Ahora, permítame hacer una introducción a la Biblia. Como usted sabe, la Biblia es una colección de ¿cuántos libros? 66 libros, ¿verdad? Eso es básico, Teología 101, lo sencillo. Y estos 66 documentos son inspirados por Dios, cada uno de ellos. Estos documentos están divididos en 2 testamentos, ¿no es cierto? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes en arameo. ¿Usted sabía eso? Puede ser algo nuevo, ¿verdad? Pero unas partes están escritas en arameo. Por ejemplo, Daniel 2:4b describe cuando empieza a escribir en arameo cuando las personas caldeas empiezan a hablar o cuando empiezan su discurso. Lo mismo sucede en Esdras. Cuando Esdras está escribiendo en hebreo, de pronto él pone una copia de la carta de unos gentiles que hablaban, de un rey que hablaba en arameo. Y dice, esta es la copia del rey. Y empieza a escribirla en arameo. El arameo no es muy diferente del hebreo en su estructura. Es muy parecido, así que no parece la diferencia, pero sí hay una diferencia entre los idiomas de arameo y el hebreo. Jeremías 10:11, él está hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, y le dice que tienen que predicar el evangelio, o no predicar el evangelio, sino tienen que hablar contra aquellos que son idólatras. Y la frase que él usa en el versículo 11 está en arameo, para que lo entiendan aquellos a los que le van a hablar. Bien, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, sacerdotes y reyes. Esos fueron sus autores. Profetas encontramos a Moisés, en sacerdotes encontramos a otros más en el Salmo, y reyes encontramos también a David y a todos los proverbios de Salomón, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el Nuevo Testamento, escrito en griego, con un total de 27 libros. 27 libros, son menos que en el Nuevo Testamento, y escrito por apóstoles y asociados, ¿sí? Apóstoles y asociados. Asociados me refiero como a Lucas, que no era un apóstol de los 12 ni el apóstol Pablo, pero escribió el libro de Lucas. ¿Y cuál otro? Hechos, muy bien. Hebreos es un autor desconocido, no sabemos quién es el autor, pero también es por su relación tan íntima con la teología enseñada en aquel entonces, se aceptó como inspirado por Dios. Y Santiago, ¿quién era él? Hermano de Jesús, ¿verdad? No era de los 12 discípulos, sino era hermano de Jesús. Jacobo. Y Judas, ¿quién era Judas? ¿Se acuerdan? No es Judas Tadeo ni Judas Iscariote, es el otro hermano de Jesús. Entonces vemos que el Nuevo Testamento tiene escritos por apóstoles y asociados muy cercanos. Y bueno, ¿y qué decimos de Marcos? Marcos el mimado, ¿verdad? Que escribe el Evangelio según San Marcos. Entonces, así se compone el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hablan cada uno de estas 2 divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Si podemos resumirlo, el Antiguo Testamento describe o relata la historia de Israel y la promesa del Salvador. Así, en breve, para tenerlo
una frase sucinta, historia de Israel y promesa del Salvador. El Nuevo Testamento, bueno, nos revela la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Esa es la manera en que podemos nosotros pensar sobre uno y otro testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, son 66 libros, 39 el Antiguo, 27 en el otro, aproximadamente 40 autores escribieron en diferentes épocas de acuerdo a su estilo. Y podemos pensar, ¿por qué están unidos ellos? ¿Por qué de diferentes épocas es que ellos están todos en un solo libro? Bueno, hay un tema unificador de la Biblia. Hay un tema que los une a todos ellos. Y eso fue una de las razones por las cuales se incluyeron cada uno de los libros, porque hay un tema central en la Biblia. Hay un tema que nosotros podemos ver cuando leemos la Biblia de manera panorámica, cuando vemos todo el tema. Y es este. Dios, escuche bien, esta es una cita de un autor, Dios, para su gloria, ha determinado crear, por eso pongo creación, y reunir para sí mismo un grupo de personas a fin de que sean los súbditos de su reino eterno. Cuando digo reunir es redención, para estar en su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo, para siempre y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, poder, misericordia, gracia y gloria. Desde la predestinación hasta la glorificación, la Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Al final, la Biblia se trata de eso, de glorificar a Dios, de glorificar su nombre. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia tiene ese tema unificador, glorificar a nuestro Dios. El Antiguo Testamento apunta a Cristo que vendría. Jesucristo muere en la cruz, asciende al cielo, glorifica al Padre. Dice, glorifícame, oh Padre, dice, como yo te he glorificado a ti. Y toda esa historia es un punto, darle la gloria a Dios, darle su gloria. No están desconectados, no son libros desconectados, no son historias que no tienen relación entre ellas, sino que apuntan a un solo lugar. Por supuesto, cuando lo vemos de más cerca, cuando hacemos zoom en cada uno de esos libros, en cada uno de esos versículos, tratan temas diferentes, pero todos tienen ese tema unificador, darle la gloria a Dios. Dios ha creado un pueblo para redimirlo, añadirlo a su reino eterno, para que lo adoren, lo honren y lo sirvan, y todo es para la gloria de Dios. Inspiración de las Escrituras. Como les decía, estos son apenas ventanitas pequeñas que estamos viendo, que usted puede ver una ventana más grande en cada uno de los libros que le he recomendado. Pero ahora veamos otra ventanita de la inspiración de las Escrituras. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, pasajes muy conocidos por nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero quiero centrarme en la primera frase. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿De qué está hablando este versículo? ¿De quién es la iniciativa de comunicarse con los seres humanos? Es de Dios, ¿no es cierto? Él tiene la iniciativa y dice que lo ha hecho de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios se ha revelado mediante diversos vehículos, ¿no es cierto? ¿Cómo se le reveló a Moisés, se acuerda? En medio de una zarza, ¿no?
en medio de un silbo apasivo también, de un silbo apacible. Hay muchas maneras. Al pueblo le escribió tablas de la ley. Hay muchos medios y muchas veces Él lo ha hecho. La Biblia nos habla, hermanos, de una revelación general. Una revelación general. ¿A qué nos referimos con revelación general? ¿Alguien que diga? A la naturaleza. Perfecto. Vaya conmigo, por favor, a Salmos. Salmos 19, por favor. Salmo 19. Salmo capítulo 19. Ahí están las citas en la parte de arriba. Dice el músico principal, Salmo de David. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y empieza a describir toda la faena de la naturaleza, la maravillosa naturaleza que Dios ha hecho. Y él dice, el pasaje, los cielos cuentan que la gloria de Dios, el tema unificador de la Biblia. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿qué es entonces la revelación especial? ¿Qué es la revelación especial? De acuerdo, ahí puede leer la cita en el versículo 7. ¿Perdón? La palabra de Dios, correcto. Vea lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Nota, el versículo 6 nos está dando ese contraste. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley, dice, de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nota eso entonces, la revelación general, como Dios, usted ve la naturaleza, el gran cañón, las cascadas, los bosques, usted mismo, su cuerpo tan maravilloso. Dice, esta es revelación general de Dios. Cada una de las creaciones de Dios, de esta revelación general, reclama un diseñador. No podemos ver las maravillas y decir, la casualidad lo hizo, ¿verdad? El tiempo, no. Usted ve el diseño perfecto de Dios y dice, aquí debe haber un diseñador mayor, Cristo, Dios, a través de su Hijo. Pero cuando vemos un libro en las páginas y letras, si usted ve este libro, a veces no produce el mismo sentimiento que si vemos una cascada rompiendo en el fondo, ¿verdad? Con ese ruido estruendoso. Cuando vemos el mar embravecido decimos, wow. Cuando vemos los relámpagos y el sonido estruendoso, nos asombramos, pero y decimos, Dios, tú eres maravilloso, ¿verdad? Y exaltamos su nombre. Pero no sucede lo mismo cuando vemos la Biblia, ¿verdad? A veces no evoca para algunos la misma sensación de admiración, de dejarnos boquiabiertos, de decir, gracias Dios. ¿No es cierto? No produce ese mismo efecto que la maravillosa creación de Dios. Hermanos, y aún así, la revelación de Dios especial se plasmó en la Escritura mediante la inspiración del Espíritu Santo. Quizá no nos mueve como nos movería un estruendoso relámpago, pero la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Pedro dice que inspiró a hombres en el proceso para que la palabra de Dios fuese inspirada. Hermanos, y estuvo inspirada y estuvo sin error y es sin error. Usted puede ver eso en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Es decir, que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios, cada una de ellas. Es decir, hermanos, que podemos nosotros abiertamente reclamar que la Biblia es la palabra de Dios y maravillarnos. Y eso es importante. Algunos dicen que la palabra contiene la palabra de Dios, que la Biblia, contiene la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de decir que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando dicen que contiene, es que algunos extractos son palabra de Dios. No, la Biblia completa es
la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y la forma, la manera más clara en que Dios se dio a conocer fue por medio de la Biblia, por medio de su palabra, de la Escritura. Es la manera más clara y fácil de entender a nuestro Dios. Solo por medio de la Biblia Dios muestra con claridad que el ser humano es pecador y que Él ha provisto a un Salvador. La única manera en que un pecador puede ser salvo es a través de ¿qué? De la revelación escrita de Dios. Note lo que dice, por favor, 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Pero persiste tú, versículo 14, pero persiste tú, 3:14 de 2 de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, referencia al Antiguo Testamento, las cuales te pueden ¿qué? Hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación no se trata de contemplación. O sea, la salvación, hermanos, usted no la va a alcanzar un pecador viendo la cascada romper con potencia y sentir la brisa o ver los cielos. Necesita la Escritura, la revelación de Dios, el mensaje de Dios. Es por eso tan importante el evangelismo, cuando vas y predicas la palabra de Dios, la palabra de Dios. No se basa en la contemplación de la naturaleza, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay salvación, es decir, el evangelio plasmado en las páginas de la Escritura. ¿Qué hace la revelación general entonces? ¿Cuál es su papel para nosotros, para el mundo? ¿Qué hace la revelación general? ¿Qué hace la revelación general? Vaya conmigo, por favor, a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad. Dios está comunicando algo desde el cielo. Dice, en injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, esto es para incrédulos, rebeldes, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Eso es la revelación general. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la revelación general, ¿qué hace? Nos acusa diciéndonos, hay un creador del cielo y de la tierra. Está apuntando, hay alguien, hay un ser, un creador. No venimos de la nada, no venimos del chango, no venimos de la evolución, sino que hay un creador, un diseñador de todas las cosas, al cual debemos escuchar, atender, prestar atención a Él. La Biblia nos apunta entonces también de la misma manera que hay un creador, pero la Biblia, la revelación especial nos dice, hay un creador, eres culpable, pero hay un Salvador al que puedes ir a encontrar perdón de pecados. Es a través de la Biblia que nosotros encontramos salvación. Nos acusa la general, la revelación especial nos ofrece un medio para estar bien con Dios. Miren lo que dice ahí mismo Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10.
conocido pasaje. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Obviamente la palabra de Dios. Solamente es a través de la palabra de Dios que encontramos salvación. Y si le da una vuelta al siguiente libro, 1 de Corintios, ahí en el versículo 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? Por la locura de la predicación. No es a través de la revelación general, sino a través de la revelación especial. Ok, bien. Hemos visto entonces cómo se compone el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos visto que es la palabra inspirada por Dios, que la revelación especial es la que nos hace salvos. Entonces, toma una importancia mayor saber y estar seguros de que esta es la palabra de Dios que me va a llevar a la salvación. ¿Cómo entonces se llegó a lo que ahora conocemos como la Biblia? A eso se le llama canon o canonicidad. Y escucha esta definición de un autor llamado F.F. Bruce. Dice, cuando hablamos del canon de la Escritura, dice, la palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de los libros contenidos en las Escrituras, la lista de los libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad de culto. Es decir, es una lista de libros sagrados. Eso es canon. Antes de que la palabra canon fuese utilizada como una lista de libros inspirados, esta significaba, ¿sabe qué? ¿Alguien sabe qué significaba la palabra canon? Vara, pero hay otra, antes de la vara. La caña, por eso canon, caña, significaba caña. Y después fue evolucionando la palabra hasta que nosotros tenemos hoy la palabra canon. Posteriormente se usó como regla y una vez que los límites de la Sagrada Escritura quedaron completos, entonces la Biblia llegó a considerarse como la regla de fe, el canon de fe. Así que le decían, esta lista de libros, usted puede leer a Eusebio, que es un historiador, y él da listas, es un historiador de los primeros siglos de la iglesia, y él da listas, y eso es el canon, la regla de fe. Estos son los libros que ustedes tienen que leer para ser salvos. Ahora, ¿cómo es que estos límites de la Sagrada Escritura quedaron generalmente aceptadas? ¿Cuáles fueron los medios? ¿Cuáles fueron los criterios históricos para reconocer libros inspirados? ¿Cómo es que ellos empezaron a decidir este sí, este no? ¿Cómo es que dejaron otros libros importantes fuera de los libros de los 66 libros que tenemos ahora? Por ejemplo, ¿se acuerda del periodo intertestamental? Hay un silencio, pero hay libros de la historia que hablan sobre eso. Libros judíos, libros como los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. ¿Cómo es que esos quedan fuera de los 66? Si es un periodo en silencio, si no tenemos nada, ¿por qué no agregarlo para rellenar el hueco? Bueno, gracias por esa pregunta, muy interesante. Con el tiempo se usaron 3 principios bien conocidos para reconocer que estos escritos venían de Dios por medio de la revelación inspirada. ¿Sí? 3 criterios para reconocer, esa palabra es importante. Hubo 3 criterios importantes para reconocer que estos eran libros que venían o que eran inspirados por Dios. El primero de ellos es que el escrito
tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o un asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Santiago, etcétera, etcétera. Debe tener un autor, un reconocido profeta o apóstol, o un asociado muy cercano a los apóstoles. Y ese es el primer criterio para considerar un libro como inspirado, para reconocerlo. Número 2, debe estar en armonía con las escrituras previamente reveladas. Tiene que estar con la escritura previamente en armonía. Es decir, tiene que tener esa conexión con todo lo que se está diciendo. No debe haber una contradicción entre una y otra cosa. Por ejemplo, creo que es los Macabeos, no estoy seguro, usted puede buscarlo después, pero en uno de los libros apócrifos que no se incluyeron dentro de la Biblia, dice que pueden orar por los muertos. Entonces eso, aunque todo lo demás pueda estar bien, eso es suficiente para decir, no es un buen libro, no es inspirado por Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la carta de Santiago fue una carta muy disputada, porque algunos dicen que la carta de Santiago dice que la salvación es por medio de las obras. Muéstrame tu fe por obras, ¿no? Muéstrame tu fe por obras. Y dicen, está contradiciendo la salvación por gracia. Pero bueno, una vez que se entendió lo que Santiago está diciendo, fue incluido en los libros, en el canon bíblico. Número 3, debe tener, o el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. Es decir, debe tener un consenso por parte de la iglesia. La iglesia de aquel entonces debía haber dicho, sí, ese es un libro inspirado y debe estar, y todos estar en comunión, en acuerdo. Si alguien no estaba en acuerdo, entonces no se consideraba como canon. Entonces, todos estos 3 criterios, aunque aquí parecen muy simples, muy sencillos, claro, ellos profundizaban en gramática, en todo lo que requiere del estudio bíblico para definir exactamente cuáles eran los libros inspirados. Además, el testimonio de los padres de la iglesia fue muy valioso para esta tarea. Entonces, estos 3 criterios se aplican en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todos deben de tener una relación íntima. Esta es una imagen que usted la puede encontrar ahí en chrisharrison.net y son las referencias cruzadas. Son las referencias cruzadas entre todos los capítulos de la Biblia. Esta imagen lo que muestra, claro, no la podemos usar para un estudio, ¿verdad? No podemos decir, ok, este es el libro de Génesis y tiene... No, lo que está mostrando la imagen es la conexión que tienen los libros unos con otros. Y cómo la iglesia pudo decir, ok, estos son libros inspirados por la conexión que tienen unos con otros. No se contradicen unos con otros. Estos libros son entonces una relación íntima entre ellos, son una amalgamación de libro tras libro. Entonces, cuando los concilios de las iglesias se reunieron para tratar el canon de las Escrituras, escuche bien esto, no estaban otorgando autoridad a ciertos libros, no, como si la iglesia los hiciera canónicos, más bien lo que estaban haciendo es reconocer públicamente los libros que ya eran inspirados por Dios y aceptados por el pueblo de Dios desde tiempos apostólicos. El canon, la lista de libros sagrados, no fue creado por la iglesia, sino identificado por ella bajo la guía del Espíritu Santo. Nosotros, cuando hablamos de Cristóbal Colón, no decimos que él inventó América, ¿no? ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Descubrió América, ¿verdad? La iglesia no inventó la Biblia, descubrió los libros que eran inspirados, que tenían todas estas interconexiones, que hablaban un mismo tema, un unificador, el testimonio. Hay una unidad reconocible en los libros de la Biblia. Que sea fácil verla, que sea fácil interpretarla, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero existe esa unidad. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Es breve, pero es tan precioso saber
que se ha puesto a lo largo de los años la Biblia en escrutinio y aún así sigue siendo la palabra de Dios inamovible. El libro más vendido del mundo, la aplicación más descargada del mundo ahora en esta actualidad, y esa es la palabra de Dios. Preservación y transmisión. ¿Cómo saber si la Biblia que yo compré en Amazon o en la librería más cercana que tengo en mi casa es aquella que sigue este largo recorrido de revelación, inspiración y canonicidad? ¿Cómo es que podemos confiar de los libros que tuvieron hace miles de años, los rollos que se escribían en papiro, en piel? ¿Cómo podemos confiar en ellos si son tan antiguos? Bueno, conforme el cristianismo se esparcía a otras regiones, con otros idiomas, fue necesario traducir de los idiomas originales al idioma vernáculo, al idioma propio de cada país, de cada región. Y empezaron a traducirse pasajes y libros y fueron pasando de uno a otro a otro. Y aquellos que son férreos enemigos de la fe cristiana dicen, hay tantas copias que no sabemos cuál es la verdadera. Pero la realidad es que esas muchas copias juegan a favor nuestro en lugar de en contra. ¿Sí? Es decir, vea lo que dice Colosenses capítulo 4. Esta preciosa costumbre que tenían, Colosenses capítulo 4. Dice, versículo 16, dice Pablo, escribe, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿qué dice? Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, había un flujo de cartas entre las iglesias, y ellos recibían esa carta y muy seguramente, convencido plenamente de que recibían la carta y había un escritor que copiaba la carta. Y bueno, mandaban la otra carta a la otra iglesia. Y ellos tenían su propia carta, su propia copia. Y copiaban y copiaban y copiaban las escrituras, con ese deseo de tenerlo. Vea lo que dice Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, es decir, les mandan saludos a las iglesias de Galacia. Y tú dices, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, la carta de Gálatas se le llama una carta circular. Es decir, es una sola carta que viajaba de iglesia en iglesia en iglesia. Entonces, había esa costumbre de pasar las cartas de un lado a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Y seguramente, sin duda alguna, copiaban esas cartas y pasaban esa transmisión. Y es así como llegamos a tener muchas y muchas copias y miles de copias. Alrededor de 5,000 copias del Nuevo Testamento completo. Pero eso no juega en nuestro favor, en nuestra contra, sino en nuestro favor. Ahora, es cierto, hermanos, que el trabajo de los traductores y el trabajo de los impresores, cuando llegó a la imprenta, proveyó una oportunidad para el error. Para el error. Eso es sin duda alguna. El cristianismo nunca dice que las copias son inerrantes, son infalibles. Dice que sus originales son inerrantes. Pero nosotros, o más bien, no lo conocemos como errores. ¿Cómo lo conoce la teología a estas equivocaciones, a otros errores? ¿Cómo le dicen? No le dicen errores, le dicen, ¿alguien sabe? Empieza con V. Variantes textuales. Es lo que iba a decir el hermano, dice, excelente, muy bien. Variantes textuales. Variantes textuales. Hay variantes textuales. No le llaman errores escriturales, sino variantes textuales.
se le conocen así de esa manera. Los copistas del Antiguo Testamento, eso es una realidad, tuvieron un cuidado mayor en la reproducción de copias del Antiguo Testamento que los escritores del Nuevo Testamento, que los copistas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían los escribas y tenían personas dedicadas a escribir el Antiguo Testamento palabra por palabra, y si cometían un error, destruían ese documento y lo desechaban. Tenía que ser perfecto. En el Nuevo Testamento, bajo la persecución, bajo todo este imperio, los descuidos eran un poco mayores. Los copistas trabajaban bajo mejores o peores condiciones de copias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con mejor o peor luz, estando más o menos cansado. Ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora. Yo quiero retarlo a usted que escriba una copia del Nuevo Testamento, de un capítulo de la Biblia, y dígame cuántos errores cometió, teniendo la comodidad de una luz que prende con un bombillo, una pluma, fuente, carísima. ¿Y cuántos errores se pueden cometer? Bueno, ellos tenían esas desventajas mucho mayores, no tenían las sillas que tenemos ahora nosotros, que se suben y bajan, no tenían esas comodidades. Así que había variantes textuales, errores en sus escritos, introducidos por copistas y traductores. Estas son las variantes textuales. Pero estas variantes textuales, hermanos, son variantes o diferencias menores en las copias antiguas de la Biblia. No afectan la fe del cristiano. Por ejemplo, una variante textual puede ser que en un manuscrito de un rollo diga Cristo Jesús, y en el otro manuscrito diga Jesucristo. Esas son variantes textuales, y de esas hay muchas. Que en una diga Dios y en el otro diga Jesús. Esas son las variantes textuales que no afectan nuestra fe. Jesucristo y Cristo Jesús es la misma persona. Además, lo hacían escuchando, y si traslapaban palabras mientras escribían, no había manera de borrar y de darse cuenta, y quedaba el error por haber escuchado mal la palabra. Hay otros tipos de variantes que no quisiera tocar, solamente estoy abriendo una ventanita pequeña. Ahí hay libros que les recomendé, muy bueno, un canon de la Biblia y la introducción a la crítica textual. ¿Quién nos dice todo esto de las variantes? ¿Quién nos enseña sobre todas las variantes? ¿Y quién nos asegura que hay tantas variantes y que no nos afectan? Bueno, a esa rama se le llama crítica textual. Crítica textual. Y la crítica textual es nuestra amiga, ¿sí? No es nuestra enemiga. Es nuestra amiga. La crítica textual analiza no solamente la Biblia, sino cualquier escrito, y lo pone a revisión, y determina si es o no es un libro verdadero del autor que se está hablando. La crítica textual está de nuestro lado, no es mala. La crítica que sí está en contra de la Biblia se le llama alta crítica. Esos son los que toda la Biblia la desmitifican, le quitan los milagros y quieren deshacerse de lo milagroso de la Biblia y despreciar a los autores. Ellos siempre van a decir, no, este libro no lo escribió quien dice ser, no lo escribió Pablo Romanos. ¿Y quién lo escribió? No sabemos. Siempre te hacen dudar, pero no te dan una respuesta certera. Esos son la crítica alta o la alta crítica. Ellos iniciaron en Alemania una fuerte ola de alemanes liberales de la alta crítica. Ahora, estas entonces variantes textuales no afectan a nuestra Biblia, no afectan a nuestra fe. La crítica textual nos enseña que no es un problema tener variantes textuales, sino es algo común del ser humano, errores que se cometen. Ahora, tener muchas copias no es desfavorable para nosotros, sino favorable. ¿Sabe cómo se llegan a definir los juicios aquí en los Estados Unidos o en México? ¿A través de qué? De testigos oculares, ¿no es cierto? Testigos oculares, de un jurado. Es decir, están trayendo las más personas posibles para escuchar su testimonio, y después ponen en evaluación todo eso y dicen culpable, no culpable. Bueno, nosotros tenemos muchos testigos
que son esas copias de las copias de las copias de las copias. Por ejemplo, si en 10,000 partes dice Cristo Jesús y en 1,000 dice Jesucristo, entonces la correcta es Cristo Jesús. Entonces el mensaje que está diciendo es correcto porque ahí están todas estas personas copiando esa misma expresión una y otra, miles de veces. Y eso es importante, ese es el testimonio. Ese es el testimonio que nosotros tenemos con esas miles de copias. Tiene ese propósito y gracias a Dios que en su soberanía permitió eso. En su soberanía tuvo a bien dejarnos esas copias.